¿Alguna vez te has preguntado por qué una tierra tan sagrada para tantas religiones sigue siendo escenario de uno de los conflictos más largos de la historia moderna? Hoy vamos a explorar la compleja historia de Israel y Palestina, no para tomar partido, sino para intentar comprender las raíces profundas de esta situación. Para entender el presente, debemos viajar miles de años atrás. Esta tierra, conocida históricamente como Canaán, Judea o Palestina, es el corazón espiritual del judaísmo. Según la tradición bíblica, Dios le prometió esta tierra a Abraham y sus descendientes. Aquí se establecieron los reinos de Israel y Judá, y en Jerusalén el rey Salomón construyó el primer templo, el epicentro de la vida judía. Sin embargo, esta soberanía no duró para siempre. A lo largo de los siglos, la región fue conquistada por imperios como el asirio, el babilónico, el persa, el griego y finalmente el romano. Fue durante el dominio romano cuando nació una figura que cambiaría el mundo: Jesús de Nazaret. Sus enseñanzas, arraigadas en la tradición judía, dieron origen al cristianismo. Jesús predicó un mensaje de amor, paz y redención en estas mismas tierras: Galilea, Judea, Jerusalén. Su vida, muerte y resurrección convirtieron a esta región en la Tierra Santa también para los cristianos, atrayendo a peregrinos durante milenios. Tras la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, comenzó una gran diáspora. El pueblo judío se dispersó por el mundo, pero siempre mantuvo una conexión espiritual y cultural profunda con la tierra de sus ancestros, conocida como Sión. En el siglo VII, un nuevo capítulo comenzó con la expansión del Islam. El ejército árabe musulmán conquistó la región, que pasó a llamarse Filastín. Jerusalén se convirtió en la tercera ciudad más sagrada del Islam después de la Meca y Medina. Según la tradición islámica, desde aquí el profeta Mahoma ascendió a los cielos en su viaje nocturno. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa se construyeron en el monte del templo, un lugar sagrado también para los judíos, añadiendo otra capa de significado religioso al mismo espacio. Durante siglos, bajo diversos califatos y dinastías musulmanas, la población se fue arabizando y la mayoría se convirtió al Islam, aunque comunidades de cristianos y judíos siempre permanecieron. Saltemos ahora al siglo XIX. El auge del nacionalismo en Europa afectó también al pueblo judío. Ante el creciente antisemitismo surgió el sionismo, un movimiento político que abogaba por el establecimiento de un Estado judío en su tierra ancestral, Palestina, que en ese momento formaba parte del Imperio Otomano. Esto impulsó olas de inmigración judía a la región. Al mismo tiempo, entre la población árabe local, también comenzaba a gestarse un sentimiento de identidad nacional palestina. La Primera Guerra Mundial lo cambió todo. El Imperio Otomano se desmoronó y Gran Bretaña tomó el control de Palestina. Aquí, la situación se vuelve increíblemente compleja. En 1917, los británicos emitieron la Declaración Balfour, apoyando la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, pero con la condición de que no se perjudicaran los derechos de las comunidades no judías existentes. El problema es que los británicos también habían hecho promesas de independencia a los árabes a cambio de su ayuda contra los otomanos. Estas promesas contradictorias sembraron las semillas del conflicto que vemos hoy. Durante el mandato británico, la inmigración judía aumentó, especialmente con la persecución nazi en Europa. Las tensiones entre la comunidad judía y la mayoría árabe palestina crecieron, estallando en violencia. Los árabes temían perder sus tierras y su identidad nacional, mientras que los judíos sentían que estaban regresando a su hogar ancestral, huyendo de una persecución mortal.
Ambas comunidades se sentían con derechos legítimos sobre la misma tierra. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión internacional para crear un Estado judío fue inmensa. En 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan para dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los líderes árabes y la población palestina lo rechazaron, considerándolo injusto, ya que otorgaba más de la mitad del territorio a la población judía, que en ese momento era minoría. En mayo de 1948, cuando expiró el mandato británico, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Inmediatamente, los ejércitos de 5 países árabes vecinos invadieron, dando inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Al final de la guerra, Israel no solo defendió su existencia, sino que amplió su territorio más allá de lo que la ONU había propuesto. Para los israelíes fue su guerra de independencia. Para los palestinos fue la Nakba, o catástrofe, ya que más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en los países vecinos y en las áreas que quedaron bajo control árabe, Cisjordania y la Franja de Gaza. Desde entonces, la historia ha sido una dolorosa sucesión de guerras, como la Guerra de los 6 Días en 1967, donde Israel ocupó Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí, y la Guerra de Yom Kippur en 1973. Han habido levantamientos palestinos, conocidos como intifadas, y un ciclo constante de violencia y represalias. También ha habido momentos de esperanza, como los acuerdos de Oslo en los años 90, que crearon la Autoridad Nacional Palestina y plantearon la posibilidad de una solución de 2 estados. Sin embargo, la paz duradera se ha mostrado esquiva. Esto nos lleva a las preguntas que muchos se hacen. ¿Por qué en una tierra tan sagrada hay tanto conflicto? ¿Dónde está la tolerancia, el amor, el respeto? La respuesta es que este conflicto no es solo religioso. Es una lucha por la tierra, por la identidad nacional, por la seguridad, por los recursos y por la justicia histórica. 2 pueblos, con narrativas de sufrimiento y apego profundo a la misma tierra, se ven atrapados en un ciclo donde el miedo y el dolor de uno alimentan el miedo y el dolor del otro. La pregunta sobre por qué un Mesías, considerado Rey de Reyes, no ha traído la paz, es una cuestión de fe muy personal. Desde una perspectiva cristiana, muchos teólogos dirían que el reino de Jesús no es de este mundo, que su mensaje es una guía espiritual para la paz interior y la reconciliación, pero que depende de la humanidad aplicarlo. Otras interpretaciones teológicas varían enormemente. Lo que es innegable es que la falta de confianza, el extremismo en ambos lados, la continua expansión de asentamientos israelíes en territorios ocupados, la falta de un liderazgo palestino unificado y eficaz y la intervención de potencias extranjeras han hecho que la solución sea cada vez más difícil. Comprender esta historia no significa justificar la violencia de ningún lado. Significa reconocer el dolor y las aspiraciones legítimas de ambos pueblos. Tanto israelíes como palestinos merecen vivir en paz, seguridad y con dignidad. La historia nos muestra que no hay una respuesta simple ni un único culpable. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una historia tan compleja y emotiva. Si este video te ha ayudado a entender un poco más, por favor, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para más contenido que busca explorar y comprender nuestro mundo. La pregunta que resuena es, si muchos en la región y en el mundo creen en un Mesías en Jesús, a quien llaman Rey de Reyes y Señor de Señores, un mensajero de paz y amor, ¿por qué persiste la guerra en la tierra que él mismo caminó?
¿Por qué parece que el eco de sus enseñanzas se pierde entre el estruendo de las bombas y el llanto del sufrimiento? Es una pregunta profunda y dolorosa. Nos lleva a cuestionarnos sobre la naturaleza humana y nuestra interpretación de lo divino. Una de las palabras clave que surge es tolerancia. ¿Dónde está la tolerancia? La tolerancia no significa estar de acuerdo con el otro en todo, ni abandonar nuestras propias creencias. Significa reconocer la humanidad en el rostro del otro, respetar su derecho a existir, a creer y a vivir en paz, incluso si su camino es diferente al nuestro. Cuando vemos las noticias, cuando escuchamos los discursos de odio de cualquier bando, debemos preguntarnos: ¿dónde quedó la enseñanza fundamental del amor? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esta es la piedra angular de las tres grandes religiones abrahámicas que tienen sus raíces en esa tierra. Pero, ¿quién es nuestro prójimo? Es solo aquel que reza como nosotros, que viste como nosotros, que comparte nuestra bandera. La verdadera prueba de fe es considerar prójimo a aquel que consideramos nuestro enemigo. Es el desafío más grande y quizás el más ignorado. El amor a Dios no puede ser una justificación para el odio al ser humano. Si realmente amamos al Creador, ¿cómo no vamos a amar a su creación más preciada, la vida misma? Cada vida perdida en este conflicto, sea israelí o palestina, es una tragedia inmensa. Es una familia rota, un futuro robado, un alma que merecía vivir. Y esto nos lleva al respeto. Respeto por la vida, respeto por la historia del otro, respeto por su dolor. Ambas naciones tienen narrativas de sufrimiento profundo. Ambas tienen un apego sagrado a la misma tierra. Ignorar el dolor del otro o minimizar su historia no construye puentes, solo cava trincheras más profundas. El respeto implica escuchar, intentar comprender la perspectiva del otro sin juzgar de inmediato, reconocer sus miedos y sus esperanzas, que a menudo son un reflejo de los nuestros. Entonces, ¿por qué la guerra continúa? Quizás la respuesta no está en el cielo, sino aquí en la tierra, en nuestros corazones. Quizás el problema no es la fe, sino cómo los seres humanos a lo largo de la historia la hemos utilizado para justificar el poder, el territorio y la dominación. Los intereses políticos, las luchas por los recursos y las heridas históricas que no se han sanado, se visten a menudo con ropajes religiosos para ganar legitimidad y avivar las pasiones de la gente. Jesús, en su mensaje, habló de un reino que no es de este mundo, un reino basado en la justicia, la misericordia y el amor. Quizás el conflicto persiste porque hemos estado demasiado ocupados tratando de construir nuestros propios reinos terrenales con muros y armas, en lugar de cultivar ese reino espiritual en nuestro interior y en nuestras comunidades. La paz no llegará a través de la victoria militar de un lado sobre el otro. La historia nos ha demostrado una y otra vez que la violencia solo engendra más violencia en un ciclo sin fin. La paz solo puede nacer de un cambio radical en la conciencia humana. Un cambio que nos lleve de la intolerancia a la empatía, del odio al amor, de la falta de respeto al reconocimiento mutuo. Esto no es un llamado ingenuo, es el llamado más difícil y valiente de todos. Requiere que los líderes y las personas de a pie dejen de lado las narrativas de venganza y elijan el camino del diálogo y la reconciliación. Requiere reconocer que la seguridad y la dignidad de un pueblo están intrínsecamente ligadas a la seguridad y la dignidad del otro. Como observadores externos, nuestra labor no es tomar partido de manera ciega, sino abogar por la humanidad de todos los involucrados. Es presionar por soluciones pacíficas, por el fin de la ocupación, por el fin del terrorismo, por el respeto a los derechos humanos de todos, sin excepción.
es recordar que detrás de cada titular hay un ser humano como tú y como yo, que solo quiere vivir, trabajar y ver a sus hijos crecer en paz. La pregunta inicial nos devuelve la responsabilidad a nosotros. Si creemos en un mensaje de paz, lo estamos aplicando en nuestras propias vidas. Practicamos la tolerancia y el respeto en nuestro día a día, porque el cambio global que anhelamos comienza con la transformación personal que nos atrevemos a emprender. La paz en Tierra Santa puede parecer un sueño lejano, pero cada acto de compasión, cada conversación respetuosa y cada oración por la paz, sin importar nuestra fe, es una pequeña semilla plantada en la dirección correcta. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan necesaria. Sé que son temas que mueven muchas emociones y valoro enormemente que estén aquí con la mente y el corazón abiertos. Si este mensaje te ha hecho pensar, por favor, compártelo. Dale me gusta para que llegue a más personas y suscríbete para que sigamos explorando juntos estos temas tan importantes. Nos vemos en el próximo video.